primera intervención tanto de Jonathan como de Daniel en este programa, y me gustaría un poco que tú, Salvador, también des tu punto de vista sobre la juventud hoy. Bueno, a propósito también de lo que decía Daniel Ascanio, ese es un aspecto, pero también yo agregaba al final que la juventud no es solamente el movimiento estudiantil, es una parte importante, fundamental, pero la juventud hoy en día trasciende, bueno, y siempre ha trascendido pues las fronteras del movimiento estudiantil. Sí, yo creo que hay que hacer, primero, saludo al espacio, saludo a todos los televidentes, a tu programa y a todos los que hacen posible, que es un espacio de opinión política importante y que los jóvenes de las distintas tendencias políticas que hacemos vida en los distintos gremios, universidades o que hacemos vida en los distintos espacios de la sociedad, tengamos un espacio de expresión, denota el proceso político que ha venido teniendo Venezuela. Yo creo que eso es importante. Pero tomo dos puntos, ¿no? El primero, hay que hacer un balance histórico. Yo creo que sí es importante que la juventud no es que celebra, es que conmemora. Ahí no hay ningún problema. Conmemoramos porque el tema que tiene que ver con la batalla de la victoria es una batalla donde los historiadores argumentan que las capacidades objetivas en términos de militar para que los patriotas se llevaran la victoria era prácticamente imposible. Entonces, hoy en día nuestra juventud tiene un reto. Nuestra juventud viene de ser excluida. La generación que nos antecede, en ese caso sitúo acá al compañero Vladimir Villegas, periodista, en esa generación, fue una generación que viene de unas luchas, y unas luchas que actualmente podemos decir que fueron satisfechas por un proceso político, pero que hay deudas en función de las expectativas creadas. No podemos comparar la represión vivida aquí en años anteriores. Yo creo que aquí el hecho que ustedes dos y nosotros estemos acá sentados demuestra el grado de libertad de expresión y el grado de libertad política que hay en nuestro país. Para concluir, yo creo que la universidad, los sectores políticos juveniles del país debemos tener compromiso en función de esas deudas que pudiéramos decir que existen actualmente. Claro que sí existen, con lo que comentaba en el comentario, valga la redundancia, de las deudas que tenemos con un trabajo digno para la juventud. Ahí hay avance, pero debemos seguir avanzando. Hay grandes expectativas y sobre eso queremos que la entrevista tome un auge, pues, con respecto a las expectativas de la juventud actualmente. ¿Qué dices, Haller Iglesias? Sí, yo creo que los jóvenes en estos momentos en Venezuela estamos pasando situaciones muy difíciles. O sea, estamos hablando de que las oportunidades de estudio cada vez son menos y de menor calidad, que las oportunidades de trabajo cada vez son menos y más difíciles de conseguir, las oportunidades de tener una vivienda propia una vez que tienes una familia son también prácticamente nulas, que la inseguridad, quizás quienes son los principales afectados al respecto somos precisamente los jóvenes, y ante todo esto no podemos tampoco dejar de hablar de la escasez de alimentos y medicina. Porque hay jóvenes que han... Sí, por supuesto, los jóvenes que precisamente no consiguen, los jóvenes que precisamente no consiguen oportunidades de estudio ni empleo, pues lamentablemente en los sectores populares terminan cayendo en lo que es la delincuencia, el narcotráfico, a un Estado que no les ofrece ninguna otra alternativa, y eso es un problema, digamos, neurálgico de esta sociedad que este gobierno no se ha dedicado a resolver. También creo que el tema de la libertad de expresión es crítico hoy por hoy, no solamente en los jóvenes, sino en toda la población. Son víctimas del miedo que ha generado este gobierno. Un miedo que incluso en este mismo programa hemos visto casos que han trascendido de personas que se han expresado y luego han venido las amenazas, incluso contra el mismo programa y contra quienes lo han dicho. Y estamos hablando de que no se trata de que cada quien diga lo que quiera, sino que cada quien diga lo que quiera sin miedo a tener represalias. Eso no está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que tenemos estudiantes presos por manifestar, tenemos estudiantes que fueron asesinados en manifestaciones, tenemos personas presas simplemente por tuitear, personas amenazadas, bien sea por el SEBIN o por los grupos de civiles armados. Incluso en mi caso fue uno de los que vimos el año pasado esas amenazas. O sea, creo que la juventud venezolana está asediada, pero eso, y ayer lo demostrábamos no solo en Caracas, sino en muchas otras partes del país, eso no implica que estemos cabizbajos o deprimidos o frustrados, todo lo contrario. Estamos conscientes de que así como en la victoria, unos jóvenes inexpertos que jamás en su vida habían empuñado un arma lograron vencer a un ejército que había conquistado todo el continente. En estos momentos somos unos jóvenes con mucha valentía que nos estamos enfrentando a un Estado que lo quiere controlar todo, el poder político, económico y militar, pero que estamos convencidos de que no va a poder sostenerse en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos. ¿Qué dice Jonathan? Mira, hay un tema, yo creo que es un tema generacional, Vladimir. Nosotros, los que estamos acá, nacimos en la década de los 90, ¿sí? Y nacimos enmarcados, correcto. Nosotros cuatro nacimos en la década de los 90, nacimos enmarcados en el Bicentenario de Sucre. Ahí hay un tema y que es interesante. O sea, en el tema generacional yo creo
que nosotros como juventud tenemos la responsabilidad de generar justamente cambios estructurales en Venezuela y que forma parte de las deudas que estamos comentando desde el principio del programa. Y entre los cambios estructurales, efectivamente nosotros debemos ser motor principal para eso. Y allí yo creo que debe de afincarse muchísimo nuestro papel o nuestra acción en el tema de ir a los hechos concretos. Porque, por ejemplo, en el espacio donde ya vamos a abandonar dentro de poco, que es la universidad, la dirigencia estudiantil, que ya estamos cerrando el ciclo de dirigencia estudiantil, nuestra lucha fue directa con el tema, por ejemplo, de la universidad y la calidad educativa. Se masificó la educación en Venezuela porque es real, se masificó la educación. Ahora, ¿cómo se ataca realmente la calidad de educación en Venezuela para los jóvenes? No solamente para los jóvenes que ya están egresando, que en muchos casos, por tema del paro en la universidad, por el tema de cualquier tipo de inconveniente, presentan, digamos que algunas abolladuras en cuanto a la formación académica, porque sabemos lo atropellado que ha sido el proceso formativo dentro de la universidad, sobre todo en las autónomas, donde se llevan procesos de paralización de actividades. Entonces yo creo que allí nosotros debemos de seguir teniendo un papel protagónico en el hecho de la universidad ha sido tratada y la educación general ha sido tratada por el Estado como debe ser tratada en cuanto a presupuesto, a prioridades. Fíjate, es que hay un tema ahí debatido que es lo mismo de siempre. Por ejemplo, siempre buscaban decir, bueno, ¿cómo es posible que la UNEFA funcionara con el 20% del presupuesto cuando atiende 200.000 estudiantes y la Universidad Central de Venezuela tiene 5 veces más presupuesto? Pero entonces sabemos que la universidad hace investigación, se hace cultura, se hace actividades extraacadémicas. Eso es cierto, eso es real. Pero hay un tema de que nosotros, fíjate, hay elecciones según en la universidad el viernes. Y digo según porque unas personas dicen que no hay condiciones, otras personas dicen que sí. Es relativo. Pero yo pienso que en ese sentido nosotros debemos enfocarnos realmente en cómo atacar esa situación y hacerlo de la manera más responsable. ¿Qué nos dice Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Simón Bolívar? Mira, Vladimir, la educación es un instrumento fundamental que tenemos todos los jóvenes para poder superarnos y sacar a nuestro país adelante. Lamentablemente, hoy en día, la educación a nivel universitario y en todos los estratos de la sociedad está terriblemente atacada porque el gobierno no atiende las necesidades de los estudiantes. Hoy, por ejemplo, a los estudiantes de la Simón Bolívar nos afectaba la situación que pasaba en la autopista Vallecoche, porque nuestros autobuses pasan por allí, en donde unos estudiantes del colegio militar salieron a protestar porque tienen 3 meses sin ver clases. Ellos manifestaron que se han reunido con los responsables del gobierno, con los responsables del colegio militar durante 3 meses y no ha habido respuesta. Este gobierno no le gusta invertir en educación, lo ha demostrado reiteradas veces. Las universidades tienen un déficit entre el 50 y el 70% de las investigaciones que se realizan. En el caso de la Universidad Simón Bolívar esto es fatal, ya que la mayoría de las carreras que se dictan son ingenieriles, son carreras científicas, y no nada más en esos aspectos. El gobierno tampoco invierte en las reivindicaciones estudiantiles. Hoy se jactan de decir que hay mayor cantidad de estudiantes dentro de las universidades, pero no aseguran las condiciones de esos estudiantes que ellos están haciendo que ingresen en las universidades, atravesando también por la discusión de la autonomía, atropellando la autonomía universitaria, porque hoy también se ve que se ataca el sistema de ingreso de las universidades sin dar el debate que hay. Fíjate, eso que tú estás diciendo, Daniel, a mí me llama la atención porque eso lo decía yo el siglo pasado también, cuando era dirigente estudiantil. Es decir, hay muchas cosas que parecieran que no han cambiado en este campo del presupuesto universitario, de las relaciones Estado-universidad. Me gustaría hablar un poco de eso y también me gustaría hablar sobre, bueno, otros aspectos de la problemática de la juventud, el problema del empleo, por ejemplo, los paradigmas en la educación, cómo debe cambiar la educación de aquí en adelante, por ejemplo, el tema del emprendimiento, en fin, creo que hay muchas materias y bueno, otras cosas como la seguridad que también tocan a la población joven. Nosotros vamos a hacer una pausa, nuestra etiqueta Estudiantes a la Una, nuestra etiqueta y nuestro Twitter de hoy, tenemos un Twitter por aquí. Los centros de estudiantes deben ser más serios, con valores, que sea más creíble la lucha por sus derechos y deberes, dice Elena Briceño. Una opinión, bueno, que vamos a comentarla también. Ya regresamos acá en Vladimir a la Una por Globovisión.